Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar esta segunda sesión de nuestro módulo 4 y pues vamos a darle la bienvenida nuevamente a la maestra Aya, quien va a trabajar con nosotros esta tarde. Adelante, maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en esta linda tarde de jueves. Espero que todos se encuentren muy bien, que estos días que llevamos ya de la semana no les hayan sido tan pesados, pero bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Pero me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio de gimnasia cerebral, porque va a ser una jornada un poco intensiva de lectura. Entonces, para lograr la concentración, estar relajados, poniendo atención, vamos a hacer dos pequeños ejercicios solamente, ¿sí? La gimnasia cerebral nos ayuda mucho al desempeño, diría, ¿no? Todo hay que hacer ejercicio, no por vanidad, sino por salud. Entonces pasa lo mismo con estos ejercicios que parecen muy sencillos, que no funcionan, pero los científicos dicen que sí funcionan, nos ayudan a concentrarnos, a tener un mayor rendimiento. Entonces vamos a hacer. El primero va a ser el siguiente. Ustedes con su mano derecha van a tocar su hombro izquierdo, lo van a apretar un poco, no para lastimarse, ¿verdad? Sino para como que sujetarlo bien. Y nuestra cabeza la vamos a ladear hacia nuestro lado izquierdo. Cuando lo tengamos, cuando lo giremos hacia el lado izquierdo, vamos a inhalar fuerte, contamos 2 y exhalamos moviendo la cabeza para el lado derecho, para el lado contrario. ¿Sí? Miren, de esta forma. Tengo mi hombro apretado, inhalo, 1, 2, exhalo para el otro lado. ¿Sí? Otra vez. Inhalo, 1, 2, exhalo. Otro. 1, 2. Ahora lo hacemos con la otra mano, ponemos nuestra mano izquierda sobre nuestro hombro derecho, va a ser la misma técnica. Apretamos, bueno, mantenemos muy bien agarrado nuestro hombro, agarramos y a la hora de girar nuestra cabecita al lado derecho, vamos a inhalar, contamos 2, giramos hacia el lado izquierdo y en ese momento exhalamos. ¿Sí? Comenzamos. 1, 2, exhalo. Otra vez. Inhalo. 1, 2, exhalo. Un último. Ese era el primer ejercicio. No sé si sintieron así como que hasta que nuestro cuellito se relajó un poco. Hacemos que se nos oxigene un poco el cerebro y podamos tener mayor concentración. El siguiente es, con nuestras yemas de los dedos, vamos a apretar nuestras mejillas y nunca vamos a dejar de apretar nuestras mejillas, ¿eh? Vamos a hacer como un bostezo para jalar aire por la boca y luego soltamos el aire fuertemente, ¿sí? Vamos a hacer 3. Comenzamos con el primero. Siguiente. Y último. Bueno, estos 2 ejercicios, como ya les había dicho, son para que nuestro cerebro se oxigene, ¿sí? Si nos dimos cuenta, pues todo constaba en hacer respiración, pero también en poner en funcionamiento otras áreas de nuestro cuerpo para que hacer que se despierten y podamos tener una mayor concentración.
voy a comenzar compartiendo y lo primero que vamos a hacer es pues ya recordar, ¿no? Que pues nuestros, nuestras normas de convivencia, que tratar en medida de lo posible tener nuestra cámara encendida, tener una participación activa, respetar las participaciones, ¿no? Y fomentar pues el diálogo, una buena retroalimentación y una escucha asertiva. Y después, pues la mayoría de las veces, ¿cómo comenzamos nosotros nuestras clases? ¿No? Pues haciendo una remembranza de las clases anteriores, ver qué recordamos, ¿no? Retomar nuestros conocimientos previos. Entonces, para hacerlo un poco dinámico, pues es hora de jugar. Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Hasta las mujeres, hemos jugado algún videojuego. ¿Se ve en la pantalla el control que vamos a iniciar el juego? Sí, maestra. Se ve. Sí, Ok, se ve. muchas gracias. Bueno, miren, este juego solamente tenemos pues una vida. Son 10 preguntitas, no, 8 preguntitas en donde nosotros pues vamos a ir recordando un poco de lo que vimos en la sesión anterior, ¿sí? Yo quiero que ustedes así, sin levantar la mano ni nada, pues puedan abrir sus micrófonos y me puedan dar las respuestas. Hay que estar bien atentos porque miren, si ustedes ven los corazoncitos, solamente nos queda una vida. Claro, la podemos recargar, pero pues vamos a intentar o vamos a ver hasta qué nivel llegamos con esa sola vida. Bueno, pues vamos a comenzar. El nivel 1 dice, reconoce que el ser humano interactúa con su comunidad. 1, campo formativo del humano y lo comunitario. 2, campo formativo pensamiento científico. 3, campo formativo lenguajes. ¿Cuál es? La El 1. uno El 1. podría. Ok, vamos a ver el 1. Muy bien, pasamos al nivel 2. Con el campo formativo del humano y lo comunitario, se pretende lograr 1, acceder a una vida igualitaria. 2, construir un pensamiento científico humano. 3, la construcción personal y social de los niños, niñas y adolescentes. A ver, pues no pasa nada si nos equivocamos, podemos volver a comenzar. La 3 podría ser. La 3, vamos a ver. Muy bien, pasamos al nivel 3. Dice, selecciona una finalidad del campo formativo del humano y lo comunitario. 1, promover ambientes de convivencia sana y pacífica. 2, vincular procesos graduales del ser humano. 3, generar un sentido y pensamiento crítico. ¿Cuál es? Eso puede ser que no sea tan fácil porque nada más la vimos así como de rapidito, pero a ver, ¿cuál? ¿Cuál recuerdan que sí se nombró? La 1. ¿La 1? ¿Alguien da una más? Nos vamos con la 1. Muy bien. Nivel 4. No. Es una de las especificidades de lo humano y lo comunitario. 1, generar sentido de comunidad. 2, propone un enfoque de tipo sociocultural y situado. 3, conocimiento de sí mismo y de la ciencia.
Creo que el 2. El 2. Muy bien, maestra. Era el 2. A ver, vamos en el nivel 5, ¿eh? Muy bien. Son procesos de desarrollo general del humano y lo comunitario. 1, participar en prácticas científicas. 2, construcción personal en el lenguaje. 3, analizar y conocer los referentes del contexto donde vive. El La 3. 3. ¿Tres? ¿No? El 3. Muy bien, maestros. Vamos al nivel 6. ¿Cuántas finalidades corresponde al campo formativo del humano a lo comunitario? Bueno, eso los voy a ayudar porque no recuerdo que se haya nombrado muy bien, pero es el 3, que son 10 finalidades. El nivel 7. En el objeto de aprendizaje de este campo se incluyen experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas. 1, no tengo idea. 2, falso. Y 3, verdadero. 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 Muy bien. Wow, llegamos al último nivel. Vamos a ver si logramos. ¿Por qué el orden de la presentación de los contenidos de este campo formativo no supone una secuencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 1, porque los contenidos se presentan agrupados para cada fase de aprendizaje. 2, ninguna de las dos. 3, pueden ser tratados de acuerdo a las necesidades de las y los docentes, tomando en cuenta los intereses de las niñas y de los niños. A ver, ¿por qué no es necesario como tal llevar a cabo o desarrollar los PDA o contenidos tal y como los presentan? Yo creo que puede ser el 3. Porque son tratados con base a las necesidades o características del contexto. Muy bien. Pues muy bien, felicidades, porque logramos ganarle al juego sin perder la vida, la única vida que teníamos. Bueno. De manera general, vimos un repaso de lo que habla nuestro campo formativo y que vimos en la sesión anterior. ¿Sí? Vamos a recordar, con base en este video, que también nos habla de manera general de lo que conlleva este campo. ¿Sí? Les pido, pero me voy a dejar de compartir porque creo que no le apreté para el sonido. Y voy a volver a compartir. Permítanme un segundo. Me dicen, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Apreciables maestras y Gracias. maestros de educación básica. Me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes para compartirles las características que distinguen este campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este campo se reconoce al ser humano interactuando con su comunidad mediante un proceso de construcción personal y social permanente, participando en colectividad desde sus primeros años para acceder a una vida digna, justa y solidaria. Las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas de niñas, niños y adolescentes toman un papel relevante para favorecer en ellas y ellos, de manera progresiva, la construcción de su identidad, su sentido de pertenencia, su conciencia de interdependencia, su conexión emocional y su compromiso ético para la satisfacción de sus necesidades humanas. Es así que en este campo convergen elementos asociados con educación socioemocional, educación física, vida saludable, tutoría y tecnología, los cuales propician la definición de contenidos y procesos que se vinculan, complementan para fomentar
el desarrollo personal, social y comunitario. Estos se incorporan en mayor o menor medida de acuerdo con las características y organización de cada nivel educativo. El campo del humano y lo comunitario representa una oportunidad para brindar experiencias en las que alumnas y alumnos desarrollan y fortalecen el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de las emociones y los afectos, el cuidado de la salud, la creatividad en la solución de problemas y el sentido de comunidad. Para que niñas, niños y adolescentes amplíen sus conocimientos y saberes, este campo formativo enfatiza el análisis de situaciones reales para el desarrollo y enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo para valorar la diversidad, con el fin de que exploren sus propias capacidades, comprendan, reflexionen e intervengan con base en sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, a la inclusión, a la igualdad de género y la interculturalidad crítica que se presenta en contextos inmediatos y futuros, a la vez que adquieran conciencia de que sus acciones influyan en el buen vivir. Ahora bien, en el campo del humano y lo comunitario, cada fase del trayecto formativo presenta especificidades para el desarrollo físico, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que los contenidos y la forma de abordarlos se plantean de manera apropiada al nivel. En educación inicial, se centra principalmente en el sostenimiento afectivo, comprendiéndolo como el conjunto de acciones y experiencias de cuidado afectivo, físico, mental, que se provee a las niñas y niños para su desarrollo integral. En educación preescolar se enfatiza la construcción de su identidad personal, étnica, cultural, lingüística y de género. En educación primaria se busca que se reconozcan como parte de una comunidad en la que comparten una historia, valores y prácticas socioculturales. Avanzan en el autoconocimiento y la construcción de la imagen corporal, la comprensión de los cambios físicos y emocionales, la de autoconciencia de sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. En educación secundaria se fortalece el conocimiento de sí y de los demás, orientado a la construcción de su identidad y al establecimiento de relaciones asertivas, equitativas e incluyentes. Se prioriza el cuidado de la salud individual y colectiva. Se valora la construcción de saberes e intervenciones que promueve la participación y colaboración en la familia, escuela y comunidad para la satisfacción de necesidades humanas. Estimadas maestras y estimados maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Bueno, aquí recordamos, ¿no? De forma general, qué es lo que nos diste este campo formativo y cómo va de la mano con el título o el propósito que tenemos en este diplomado. Hablamos de la formación para la ciudadanía desde la nueva escuela mexicana, ¿no? Y vamos hacia la ciudadanía global. Nosotros al escuchar esto, ya lo que hemos visto, ¿qué me pueden decir? ¿Algún comentario? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo va relacionado? ¿Cuál es el propósito o el fin o la utilidad que le encuentran desarrollar y conocer a profundidad este campo formativo? No se amontonen. Un comentario. Si a ustedes, cualquier persona, ¿no? A ver, les dicen, ¿por qué consideran que es importante el campo formativo de lo humano y lo comunitario? ¿Qué les deja? Adelante, maestro Ciel. Bueno, creo que como mencionaba el video, se busca un ambiente en comunidad, porque mencionaba algo acerca de las relaciones. Decía que hay que crear una conciencia sobre pues lo que es vivir en comunidad y sobre una práctica social. Todo esto favoreciendo pues un estilo de vida saludable. Algo así recordaba que mencionaba el video. Así es, gracias. ¿Alguien más? Miren, aquí lo que dice es, hablábamos en la sesión pasada, ¿no?
del autoconocimiento, de que debemos conocernos, cuidarnos, desarrollarnos, aprender cómo somos nosotros para que de esa forma podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas y apoyarnos de ellas, ¿no? Para seguir adelante y alcanzar nuestras metas, pero también identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad para mejorarlas y tratar de crecer, ¿no? De una manera integral. Pues, si nosotros nos conocemos, ¿no? Sabemos cuáles son estas fortalezas y estas áreas. Si tenemos un buen autoconocimiento, si nos cuidamos, ¿no? Ya sea también física, mental, espiritualmente, vamos a ser unas personas fuertes, ¿no? Capaces de desarrollarnos en cualquier contexto en donde estemos. Ustedes, la mayoría, que si están en formación, apenas van a ingresar, no saben realmente cuál va a ser el contexto en donde ustedes van a desarrollarse, en donde van a trabajar. Entonces, sea donde sea, si ustedes están bien cimentados, ¿no? Se saben desenvolver, pierden el miedo, o como les decía yo, ¿no? Pues aun con miedo, pero hay que hacerlo, salir adelante. Se les va a facilitar su crecimiento, sus vivencias, tanto profesionales como individuales, el relacionarse con el entorno, porque ustedes mismos se conocen, son fuertes, son personas integrales y entonces también lo que ustedes le van a dar a la comunidad donde se desenvuelvan, pues van a hacer cosas positivas, ¿no? Van a tener esa capacidad de participar de una manera proactiva en ella. Entonces, este campo de lo humano y lo comunitario apunta a la construcción de aprendizajes hacia una perspectiva donde puedan ustedes hacer un proyecto de vida, ustedes como docentes, y de la misma forma tengan las herramientas o el conocimiento para apoyar a los niños a desarrollar e ir paso a paso, pues haciendo también sus proyectos de vida, ¿no? Claro, todo con base, pues, al nivel de los niños. Y esto también les ayuda para afrontar todos los retos o circunstancias no tan positivas que se les presenten, pero que también se les presenten a ustedes, para que su convivencia en la comunidad, en la escuela, con las familias, sea lo más sana posible y que esto también les ayude pues a sentirse con mayor seguridad, confianza y autoestima y de esa manera pues puedan resolver de forma individual, pero también apoyar en forma colectiva todos los desafíos que se presenten. Entonces, ustedes como docentes lo deben adquirir, lo deben fortalecer, lo deben aplicar para que de esa forma ustedes, al conocer cómo se puede hacer, pues puedan guiar a sus alumnos a ir desarrollando estos proyectos de vida y puedan ir superando todos los desafíos que se les puedan ir presentando. Entonces, este campo orienta totalmente a que todos los estudiantes, desde inicial hasta secundaria, de una manera, digamos, gradual, razonada, pero también de la misma manera vivencial y consciente, logren ciertas finalidades. Maestra Xochitl. Sí, es que hay un comentario de Clarisa Delgado. Dice que es importante, ya que se ve reflejado lo que se ve en el contexto y apoyarse entre todos, tomando las fortalezas de todos. Muchas gracias. Así es. Mientras más, diría yo, mientras más cabezas pensantes haya y mientras más habilidades, conocimientos, actitudes, ¿no? Bien potenciadas, pues más fácil se nos da salir adelante, alcanzar las metas que se presenten o que se planteen en colectivo y de esa forma, pues caminamos todos en conjunto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues bueno, las finalidades que hay en este campo formativo, como les decía al inicio, son 10. Y la primera es que todos los niños, niñas y adolescentes construyan su identidad personal mediante la exploración de sus gustos, intereses, necesidades, posibilidades, formas de entender e interactuar en diversos contextos sociales y naturales. El 2 es que conciban la sexualidad como resultado de una construcción cultural formada por distintas maneras de pensar, representar y entender el cuerpo en su relación con la igualdad de género.
El tercero es que desarrollen sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas, reconociendo y valorando y respetando las de otras personas. El cuarto es que fortalezcan capacidades perceptivas, sociofísico y motrices, y las que derivan en el desarrollo creativo de la motricidad en relación con el cuerpo como espacio de cuidado y afecto. La quinta finalidad es que reflexionen y comprendan su vida emocional y afectiva, así como la de las demás personas, como elemento constitutivo de relaciones de convivencia y bienestar potencial. La sexta es que promuevan ambientes de convivencia sana y pacífica entre quienes integran la comunidad educativa, identificando aquello que trastoque sus entornos. La séptima, que experimenten la importancia de mejorar y preservar la salud, el entorno natural y social, como una responsabilidad individual y colectiva que se presenta ante una vida caracterizada por la incertidumbre. Octavo, tomen decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones que violen su integridad físico-emocional y la de otras personas. La novena finalidad es que actúen en la resolución de situaciones y problemas presentes en distintos contextos, recurriendo a saberes, capacidades y habilidades que se generan a partir del diálogo, familias, escuela, comunidad. Y la última finalidad es que generen sentido de comunidad y fortalezcan el de pertenencia. Y ello incide en su apreciación de la diversidad de identidades para que reconozcan aspectos que comparten con otras personas al participar en la consecución de logros, la apropiación de valores y el diseño de proyectos para el beneficio colectivo. ¿Qué les dice? ¿Qué piensan? ¿Qué identifican de algo nuevo que menciona aquí en estas finalidades? Esto es lo que se pretende lograr a lo largo de toda la educación básica, de inicial hasta secundaria. Aparte del cuidado de uno mismo, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? Bueno, como dice, aparte de lo de uno mismo, de lo personal, también habla, pues, obvio, de la comunidad que los rodea, ¿no? Que supongamos en secundaria, ¿no? Que cuando empieza a ser la pubertad, que la adolescencia, integrar, ¿no? Que a los alumnos, pues, tengan una convivencia sana. Bueno, tratar que tengan una convivencia sana, ya que hay donde despiertan algunas situaciones o problemas que luego ya no se llevan o sí se llevan. Y eso, bueno, creo que también viene esto, ¿no? Del campo formativo, la comunidad que los rodea a cada una de las personas. Muchas gracias, maestra América. Sí, así es. Es que aquí es muy importante, ¿no? ¿Qué nos dice este campo? Para poder vivir en comunidad, tener una sana convivencia, debemos amarnos, respetarnos, trabajar en nosotros mismos, pero también aprender a respetar a los demás, que no todos pensamos igual, no todos nos vemos igual, pero esto no importa, sino que hay que respetar la diversidad, hay que ser personas incluyentes, hay que trabajar en colaboración para que entre todos podamos vivir, sacar adelante todos los retos que se presentan, ¿no? Siempre que las tomas de decisiones sean informadas, pero además de informadas, pues discutidas para que pues las resoluciones que se tomen sean en consensos, se haga un análisis, se haga una retroalimentación y así es imposible porque lo vivimos, ¿no? Que todos estemos contentos o que siempre lleguemos a acuerdos, pero en medida de lo posible, inculcar a que esto se lleve a cabo, ¿no? Y nosotros lo vemos en la escuela. Aunque ustedes no estén en grupo, les ha tocado practicar o hacer observaciones y tal vez se dan cuenta que
como hay momentos en que las asambleas o las reuniones con padres de familia a veces se tornan un poco tensas porque cuando los maestros toman en consideración a los padres de familia, se hacen votaciones y demás, pues no todos quedan de acuerdo, ¿no? A veces hay comentarios o dentro de los mismos consejos técnicos, si les ha tocado participar en los colectivos, las tomas de decisiones cuando hay más de una persona, a veces se torna un poco complicada, pero es lo mismo que nosotros o que se pretende en este campo formativo, ¿no? Autorregularnos, conocernos y aplicar eso en nuestra relación con los terceros, con los demás, siempre respetando al otro, pero siendo, digamos, asertivos, saber decir sí o no, pero ese no con respeto y el por qué no, ¿no? Es para la toma de acuerdos, eh, es muy importante este campo formativo. Bueno, se me pasaba. En este campo formativo, específicamente en educación secundaria, hay ciertas disciplinas en las que se trabajan, que son tecnología, educación física y educación socioemocional. Y tutoría. Sí, esas son las 4 disciplinas que se ven en educación secundaria. Bueno, miren, vamos a hacer esta actividad es un poco larga, que les decía yo que vamos a leer un poco más de lo normal, que me gusta, pero bueno, es fundamental que lo tengamos que hacer. Vamos a ver de manera general los programas sintéticos. Nosotros ya sabemos que son 6 programas sintéticos. El primero es la fase 1, es inicial. La fase 2 son los 3 grados de preescolar. La fase 3 es primero y segundo de primaria. Fase 4, tercero y cuarto de secundaria. Fase 5, quinto y sexto de primaria. Y la fase 6 son los 3 grados de secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Este es un Padlet. Aquí tiene el QR. Ahorita les mando, voy a dejar de compartir para pasarles a través del chat la liga. Para que ustedes puedan acceder a ella y, espérenme, déjenme copiarla. Vamos a hacer esta actividad de la siguiente manera. Vamos a ir viendo los especificidades de cada fase. Ahí ya les compartí también la liga en el chat. Vamos a leer las especificidades y vamos a ver los PDA y contenidos que hay en cada fase. Después de que nosotros leamos, digamos, de cada fase, ustedes se van a ir aquí al Padlet y van a participar en estas tablas. Son columnas, ¿no? Dice fase 2, fase 3. No vamos a hacer inicial, vamos a empezar con preescolar. Fase 2, fase 3, fase 4. Repetir la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? ¿Ustedes qué van a hacer ahí? Ustedes, después de que nosotros leamos las especificidades, los PDA y contenidos que se refieren a cada fase, ustedes van a seleccionar un PDA de los que vienen ahí y tomando en cuenta cuáles son las características, quiere decir las especificidades. Oigan, que ni en el Canva a la hora de llenar yo ponía esa palabra y me la cambiaba por especificaciones o especificar, pero no me dejó nunca y no supe cómo hacer que quedara especificidades. Nunca había escuchado esta palabra hasta que salieron los programas sintéticos. Que son como que lo específico que habla de ese campo formativo en esa fase. Entonces, ustedes van a tomar un PDA
y tomando en cuenta todo lo que habla de esa fase, van a proponer una actividad que ustedes desarrollarían, claro, en el largo del proyecto donde verían ese PDA. No sé si me expliqué bien. Después de leer las especificidades, vamos a ver los PDA y contenidos. Ustedes van a seleccionar un PDA y van a pensar en una actividad que ustedes desarrollarían con ese PDA, ¿sí? Entonces se van a venir aquí y van a escribir, dependiendo la fase que esté. Yo le pido que hagan el intento de hacer mínimo 3 fases, no que participen en todas, sino mínimo en 3 fases para que al final, pues nuestro Padlet realmente esté muy rico y lleno de las actividades que desarrollarían en esos PDA. Díganme una cosa, ¿me expliqué? ¿Podría volver a explicarlo, maestra? Es que se estaba trabando mi teléfono cuando habló y no le entendí Ok. bien. Miren, ahorita vamos a ver nosotros, ya viste el Padlet, ¿no? En el Padlet están las columnas de fase 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir nosotros viendo los programas sintéticos específicamente en donde nos habla del campo formativo, de lo humano y lo comunitario. Después de que termine lo que dice la especificidad, vamos a leer los PDA y contenidos. Ustedes van a seleccionar un PDA y van a pensar en una actividad que ustedes desarrollarían con ese PDA y lo van a escribir en el Padlet en la fase que corresponde. Van a poner el PDA y la actividad que desarrollarían. Lo que yo les pido es que participen en 3 fases diferentes, no solamente en una. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí están todos. Miren, esta página, aquí están todos los programas sintéticos. Y en el programa sintético, la organización o la estructura es la misma en todos. Vienen los FAS, vienen los campos formativos, al final viene sobre el programa analítico y los materiales que recomiendan. Y nosotros nos vamos a ir específicamente a la página 53 que corresponde en este. Y vamos a leer de lo que trata. Dice, no, porque esta es de lo general. Aquí vienen las finalidades, que el general y las finalidades del campo son los mismos en todos los programas sintéticos. Lo que viene específico son aquí, a donde dice especificidades del campo formativo, y este es de la fase 2, recuerden que es preescolar. Y nos dice, los contenidos de este campo contribuyen a la formación integral de niñas, niños, y de manera progresiva a la construcción de su identidad personal, étnica, cultural, lingüística y de género, la cual está íntimamente ligada con el conocimiento que tienen de sí a partir de explorar y reconocer sus posibilidades cognitivas, emocionales, motrices y sensoriales. Establecer relaciones con los demás, así como con el entorno natural y social, identificar y respetar las diferencias, además de integrarse y participar en la comunidad. En este sentido, el cuerpo es un elemento fundamental que también contribuye al conocimiento de sí y de los demás, a desarrollar la percepción, la conciencia corporal, la expresividad y las habilidades motrices. Realizar actividad física es parte del vivir de todo ser humano, por lo que en edades tempranas, niñas y niños disfrutan del movimiento, de acuerdo con sus posibilidades, lo que les brinda la oportunidad para crear hábitos de cuidado individual y colectivo, así como de adquirir las bases para una vida saludable. Identificar y reconocer las emociones implica que niñas y niños desarrollen habilidades socioemocionales. Por ello, es importante promover que asocien lo que así sienten con la expresión de sus ideas, pensamientos y experiencias, considerando la diversidad familiar, escolar y comunitaria, lo que contribuye al proceso de comprensión de las emociones. También se busca que aprendan a percibir y nombrar sus emociones y las de los demás, reconocer las sensaciones y reacciones de su cuerpo
cuando experimentan alegría, tristeza, sorpresa, miedo o enojo ante diversas personas y situaciones. Regulen su forma de actuar para sentirse bien y resolver conflictos de manera socialmente aceptadas. Pidan y brinden ayuda a quien lo necesite. De esta forma, se impulsa la empatía y resiliencia, entendida esta última como la actitud y capacidad para hacer frente a la adversidad. Es importante tener en cuenta que las emociones no son buenas o malas, o propias de niños o niñas, ya que todas contribuyen al logro del bienestar personal y colectivo. Todo lo anterior sienta las bases para formar niñas y niños emocionalmente estables. Por tal motivo, es fundamental el desarrollo de habilidades sociales que permitan a niñas y niños relacionarse positivamente con personas de distintas edades y contextos culturales. Favorecer la adopción de conductas prosociales, lo que implica la elaboración de reglas para participar de manera igualitaria en juegos y actividades. Proponer normas de convivencia como tomar turnos, resolver conflictos, compartir material, entre otros. Comprender cómo sus acciones pueden afectarles a sí mismas, a sí mismos y a los demás, y que las necesidades de cada quien son igual de importantes. Es conveniente propiciar que niñas y niños se involucren y participen de manera colaborativa en la búsqueda de distintas alternativas que sean viables, así como en la construcción de vínculos afectivos de confianza y seguridad, lo cual es la base que posibilita el camino hacia la autonomía. Por ello, es imprescindible tener en cuenta que requieren tiempo para explorar, persistir y descubrir maneras en las que pueden resolver los desafíos que se les presentan. Asimismo, se promueve el cuidado de la salud, entendido como un estado de bienestar cognitivo, emocional, social y físico, que se crea y vive cotidianamente. Se considera la incorporación consciente de hábitos de higiene y limpieza, personal, objetos y espacios, alimentación, descanso, actividad física, así como el planteamiento de las diversas concepciones de salud de cada lugar, que implican relaciones de armonía, respeto y equilibrio consigo misma y consigo mismo, la familia, la escuela, la comunidad y el medio ambiente. Además de identificar los determinantes que te permiten conservar la salud y los que la afectan, prevenir enfermedades y practicar medidas de seguridad en los ámbitos en los que se desenvuelven. Al enfocar la educación preescolar al humano y lo comunitario, se favorece la conciencia de ser parte activa de un colectivo y la participación desde la diversidad familiar y escolar en la transformación hacia una mejor comunidad y país, contando con oportunidades para poner en práctica y hacer suyos comportamientos que den respuesta a la satisfacción de necesidades personales y sociales, que contribuyan a la construcción de una vida digna para todas y todos. Estas son las especificidades de preescolar. Y en el programa sintético, después de esto, nos vienen las tablas con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo, los famosos PDA. Entonces, ustedes tienen aquí este contenido y este contenido abarca diferentes PDA, ¿sí? En primero están estos, segundo y tercero. Entonces, son varios contenidos y obvio que cada contenido tiene diferentes PDA. Para que conozcan un poco quienes no conocen la estructura. Así viene todos los campos formativos en los programas sintéticos. Pero bueno, ustedes de aquí van a seleccionar un PDA. Vamos a poner estos. Aquí hay varios. Y de estos PDA van a seleccionar uno y van a pensar con base en las especificidades leídas una actividad que propondrían o aplicarían para desarrollar ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, solamente nos vamos a quedar con estos que están aquí ahorita en la presentación. Seleccionen uno y piensen en una actividad. Pero recuerden muy bien lo que se leyó.
¿no? Y la fase en la que estamos. Puede ser que en el Padlet no escriban todo el PDA, solamente algo que lo identifique y que pongan la actividad que desarrollaría. Los invito a que le tomen una foto para poder abrir el siguiente programa sintético. En la fase 3, que corresponde a primero y segundo de primaria, les digo que el programa, el programa sintético, la estructura de todos es el mismo. Vienen los campos formativos. Aquí nos dice que las especificidades del campo de humano y lo comunitario están en la página 64. Y al final vienen los PDA. Vamos, voy a comenzar aquí. Dice, en la fase 3 del Plan de Estudios para la Educación Básica, se considera a la comunidad como el lugar donde niñas y niños viven, donde se encuentra la escuela y en donde se toma en cuenta la diversidad de estilos culturales, situaciones sociales y lenguas que pueden estar presentes en las escuelas, tanto rurales como urbanas. El orden de la presentación de los contenidos no supone una secuencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, se pueden abordar de acuerdo con las vinculaciones posibles. Por ejemplo, la ocurrencia de un fenómeno natural, como un sismo o una inundación, un asunto social como la escasez de agua o una celebración. La participación de niñas y niños en las prácticas socioculturales vigentes en su contexto, comunidad, barrio, colonia, unidad habitacional, entre otros, debe estar dirigida a reconocer que es en esas prácticas donde se construyen y transforman los conocimientos. Para el desarrollo de los contenidos se sugiere generar ambientes de aprendizaje armónicos, donde niñas y niños puedan expresar libremente sus emociones y éstas puedan ser escuchadas y consideradas en el trabajo en el aula. Es importante que durante el ciclo escolar se promueva el conocimiento del cuerpo y su cuidado, las actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de una perspectiva de género, las posturas favorables hacia la diversidad y la interculturalidad, así como la incorporación permanente de momentos para la práctica de hábitos asociados con la actividad física, la alimentación saludable, el descanso, la hidratación, entre otros. La aproximación al conocimiento de la sexualidad, entendida como una parte importante de los seres humanos, en la que se incluyen las dimensiones afectiva, biológica, psicológica, social y cultural, constituye un contenido fundamental en esta etapa del desarrollo de niñas y niños. Durante los procesos de enseñanza y aprendizaje situados, niñas y niños reconocen e identifican diversas prácticas socioculturales vinculadas con el autoconocimiento y el autocuidado, en la relación con el medio ambiente y su conservación, con el cuerpo humano, la salud y la alimentación, entre otras. En ese proceso pueden encontrar prácticas más o menos favorables para el logro de mejores resultados y entonces reflexionar colectivamente y expresar en forma oral, escrita o gráfica sus propias propuestas de mejora. Para interpretar estas prácticas es recomendable problematizar situaciones de la vida real, articulando saberes, experiencias y conocimientos propios con los que se puedan plantear desde otros campos. Por ejemplo, se sugiere la realización de proyectos relacionados con problemáticas de salud y alimentación que se presenten en la comunidad donde se ubica la escuela. Para llevarlo a cabo, es preferible que esté vinculado con los intereses y necesidades de niños y niñas, a partir del planteamiento de la situación problemática
las y los docentes pueden organizar su desarrollo invitando a que expresen lo que conocen como parte de su cotidianidad. Además, se puede distribuir responsabilidades para su desarrollo. Por ejemplo, buscar en los contenidos de otros campos aportes para interpretar la situación planteada, registrar el proceso, organizar los hallazgos y propuestas de mejora y presentar los resultados ante la comunidad escolar. Finalmente, se pueden proponer formas de evaluación que involucren a niñas y niños que permitan detectar los avances en el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades. Este tipo de proyecto puede ser una forma de vinculación entre los contenidos de diversos campos y una evidencia de la contribución que hacen niñas y niños al bienestar de la comunidad. Además, se sugiere utilizar otras formas para desarrollar los contenidos, enfatizando su participación reflexiva y crítica. Las y los docentes poseen un importante conjunto de saberes y conocimientos construidos en la práctica, así como durante los diferentes trayectos de su formación profesional, y seguramente recurren a diversas fuentes para enriquecerla. Bueno. Aquí dice, aunado a lo anterior, cuando ello se vea pertinente, se propone vincular con otros proyectos e iniciativas locales o estatales, como pueden ser la visita de museos o centros culturales, pláticas con especialistas acerca de determinados temas, participación de integrantes de la comunidad, entre otros. ¿Encontraron alguna diferencia entre lo que las especificidades de la fase 2 y la fase 3? ¿O leo muy rápido? ¿O le muevo mucho? Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice aquí? ¿Alguien? ¿Ya se fueron todos? No, aquí estamos. Bueno, ¿Alguien? Bueno, a ver. Veo que solamente hay una participación en fase 2. Yo creo que aquí en fase 3 pueden tener mayor participación. Estos son los PDA en primero y segundo grado de primaria. Igual los invito a que le tomen una foto para que vayan seleccionando el que ustedes gusten y piensen en una actividad que ustedes desarrollarían con ese PDA. A ver, aquí una compañera, espero que ya le hayan tomado la foto. En la fase 2, miren, está. Solamente hay uno en donde habla que describe físicamente cómo es y la actividad sería que en una hoja blanca dibujar su mano y en cada dedo y o palma de la mano plasmar sus cualidades positivas. Muy bien, muy buena actividad. De la fase 3, no, ¿dónde está? Aquí está. Ustedes seleccionen cualquiera de estos. Vamos a brincarnos la fase 4. Eso de leer tanto no, siento que si no estamos muy acostumbrados, los voy a dormir. Entonces, de la fase 4 nos vamos a saltar a la 5. Mientras estén escuchando, vayan escribiendo, capturando, porque si no, pues vamos a tener que hacerlo y preguntarles de manera aleatoria. Entonces, por lo que veo, les gusta más, es preferible escribir a que participen. Yo estoy Así, escribiendo, maestra, pero siento que es muy corto el tiempo. O sea, estoy escribiendo, pero escribo bien lento. no te preocupes, tenemos tiempo porque apenas vamos a comenzar con el otro. 80.
Yo me imagino, los que van a presentar examen para lo que sea, van a tener que checar los programas sintéticos y les recomiendo que en todo sepan más o menos en forma general cuáles son las finalidades de los 4 campos. Siempre viene información o preguntas referente a eso, porque las finalidades nos da pues una idea muy general de lo que se requiere o se pretende con estos campos. Entonces, yo sí les recomiendo que lean bien, que identifiquen, que comprendan cuáles son las finalidades de cada uno de los campos para que así sepan identificarlos. Y al comprender realmente las finalidades, pues ya es más fácil que a la hora que tengamos una pregunta podamos resolverla, a veces dirían ahí como por lógica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, aquí la búsqueda, bueno, aquí vamos a comenzar en el último párrafo de del 80. La búsqueda en quinto y sexto grado es la búsqueda de mayor independencia y autonomía. Les representa una oportunidad para desarrollarse constantemente, asumiendo nuevos niveles de participación y responsabilidad en la familia, escuela y comunidad. Y por ende, diversifican los grupos en los que se desenvuelven. En suma, muestran curiosidad, reconocen distintos puntos de vista, cuestionan las maneras de concebir el mundo, reflexionan sobre sus experiencias, plantean problemas, toman decisiones, valoran los pros y contras de su actuación, entre otras capacidades. Es preciso considerar que existen condiciones distintas para el aprendizaje y la participación generadas por el contexto, como las que se enfrentan niñas y niños con una discapacidad o aptitudes sobresalientes. Una lengua materna diferente a la de la comunidad, como puede ser indígena, extranjera o de señas, por lo que se deben generar estrategias que favorezcan la inclusión, recibir apoyo pertinente a su condición, destacando sus potencialidades, así como ofrecer las mismas posibilidades de avance en su aprendizaje y desarrollo integral y evitar la discriminación. En esta fase se continúa con el favorecimiento del conocimiento de sí y de las demás personas, a partir de poner a prueba sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas, así como de afrontar retos, reflexionar acerca de la manera de actuar o reaccionar ante determinadas situaciones y desarrollar permanentemente la empatía, con la finalidad de construir un autoconcepto positivo y promover relaciones armónicas basadas en el aprecio por la diversidad. Respecto a la comprensión y gestión de las emociones, se plantea que identifiquen el vínculo que éstas tienen con la diversidad de estados de ánimo que vivencian, así como con los factores y condiciones que los determinan para que puedan promover estrategias o acciones que contribuyan a su regulación y fomenten el entendimiento mutuo. Asimismo, se pretende que conciban la personalidad como un conjunto de rasgos que distinguen a cada persona, por lo que es necesario que modulen, mantengan o modifiquen sus comportamientos de acuerdo con las situaciones que se les presentan, para favorecer la autoestima, para favorecer y la interacción con todas y todos. En lo referente al cuidado de la salud individual y colectiva, se busca que lleven a cabo un seguimiento de sus hábitos para determinar posibles modificaciones con base en la reflexión de las características particulares, el contexto en el que se encuentran y las consecuencias que tienen. Además, se pretende que analicen prácticas sociales que pueden implicar un riesgo asociadas con accidentes, adicciones y formas de violencia, así como actitudes que contribuyan a afrontarlas. Para abordar la creatividad en la solución de situaciones y problemas, se pretende que analicen las experiencias que han tenido acerca del diseño de estrategias y acuerdos en situaciones de juego y cotidianas, así como las condiciones en las que se dieron y los resultados obtenidos, lo que les permita determinar posibles mejoras para impulsar formas de actuación y convivencia asertivas, considerando el cambio como una constante. Aunado a ello, se busca que se imaginen en distintas etapas de su vida, definan las aspiraciones que tienen y prevean las oportunidades y dificultades que podrían afrontar. Finalmente,
En lo referente a la valoración y construcción de saberes e intervenciones, se prioriza que reflexionen acerca de las ideas y prácticas culturales y el contexto en el que se han desarrollado para que las comprendan o resignifiquen. De la misma manera, es necesario que logren consensos orientados a impulsar una organización, participación y distribución equitativa de las tareas en la satisfacción de necesidades e intereses y la solución de problemas que existen en los ámbitos en los que se desenvuelven: familiar, comunitario, recreativo, entre otros. Y aquí están algunos de los contenidos IPDA que se deben desarrollar en quinto y sexto grado. Si ustedes se dan cuenta cómo va, pues, creciendo, ¿no? O se va volviendo más abstracto, más complejo, mejor dicho, los contenidos, ¿no? Cómo el enfoque que se le da, pues es más complejo porque pues, ya es otro nivel, ¿no? Cognitivo de los alumnos. Pero como todo va dentro de la misma línea, ¿no? Del cuidado de uno mismo, de la participación, de hacer de una educación integral, porque ese autoconocimiento y ese autocuidado no solamente va en un aspecto, sino va en lo físico, en lo emocional, en lo mental, y eso mismo, cómo se debe trasladar hacia lo comunitario. Entonces, todo va de manera gradual en las diferentes fases. Viene más complejo ya en este nivel. En esta fase se promueve más la participación en la toma de soluciones, ¿no? En la resolución de problemas, en que cómo ellos pueden participar en proponer soluciones hacia los conflictos y que ellos también den a conocer y expresen cómo es su vida y cómo ellos mismos resuelven a través del juego, ¿no? En la convivencia en su familia, con sus amigos y en la escuela. La misma mecánica, tómenle ahí una fotito para que ustedes vayan seleccionando los PDA y puedan ir completando el Padlet. Vamos a irnos con la última fase. La verdad que esto de las lecturas no es mi máximo, pero sí es importante que ustedes pues identifiquen, conozcan cómo va diferenciándose a lo largo de cada uno de las fases, cómo se desarrolla este campo formativo y cómo nos lleva de la mano a este desarrollo individual, el cual se traslada a lo comunitario, sin perder de vista pues el desarrollo cognitivo y físico de los estudiantes. Especificidades. 110. Bueno, recuerden que la fase 6 es todo secundaria. Vamos a comenzar aquí, dice. Es necesario tomar en cuenta que entre las características que se presentan en esta fase se encuentran mayor percepción de sus potencialidades y atención a su imagen. Yo creo que ya desde primaria los niños cada vez le ponen más atención a su imagen corporal, razonamiento más complejo, un desarrollo motora amplio y posibilidad de adaptarse a las demandas físicas, mejor comprensión de los afectos y su complejidad, establecimiento de relaciones de amistad o amor, fuerte búsqueda del sentido de pertenencia a distintos grupos, frecuente cuestionamiento del mundo e interacciones sociales y naturales, noción más concreta de las implicaciones de sus acciones, roles y aspiraciones, responsabilidad hacia las decisiones que se toman, entre otras. También manifiestan desestabilizaciones o conflictos internos que, más que verlos como un obstáculo, deben ser aprovechados. Por ejemplo,
para ejercitar la empatía, entendiendo las variaciones de humor que experimentan, así como las diferencias individuales. Ser conscientes de los hábitos saludables mediante el interés por su aspecto físico, entre otros. Por ello, es necesario considerar tanto vivencias como desafíos que les permitan reflexionar acerca de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que hasta ahora han adquirido para resolver los retos que se les presentan y afrontar los que tengan en el futuro. En la educación secundaria, este campo formativo está integrado por educación física, tecnología, así como educación socioemocional, tutoría. En este sentido, la intervención docente ha de promover la continuidad en el proceso de fortalecimiento de contenidos asociados con el conocimiento de sí y de las demás personas, orientado a la construcción de su identidad y el establecimiento de relaciones asertivas, equitativas e incluyentes, tomando en cuenta el respeto, además del aprecio por la diversidad. También implica la revalorización de sus necesidades y potencialidades, así como el reconocimiento de lo que quieren y pueden ser, lo que les permitirá crear lazos afectivos con personas de diferentes grupos sociales. De la misma manera, se busca que construyan un proyecto de vida con base en sus gustos, intereses y fortalezas, con la intención de que reflexionen acerca de las oportunidades y dificultades a las que se enfrentarán, así como los posibles ajustes que puedan realizar. Es de relevancia en esta fase el abordaje de contenidos ligados a la experiencia en el sentido de reconocer sus sentimientos y emociones, tomando como base la reflexión de sus comportamientos, estados de ánimo y afectos, que manifiestan al interactuar con sus padres, familias y las personas de su comunidad, fomentando la autorregulación y la empatía hacia las reacciones emocionales de todas y todos. Respecto al cuidado de la salud individual y colectiva, se enfatiza la revalorización de cambios en los estilos de vida a partir de la observación de prácticas cotidianas, además del uso o consumo de diversos productos. Aunado a ello, se busca que asuman una postura crítica acerca de las implicaciones que tiene su actuación en el entorno social y natural, e incluso a niveles regionales, nacionales o mundiales. Por otro lado, se refuerza la toma de decisiones informadas en la construcción de alternativas ante situaciones de riesgo que enfrentan día a día. En esta fase destaca la creatividad en la solución de situaciones y problemas, al propiciar que sean capaces de identificar y caracterizar, explicar y valorar su desempeño individual o colectivo en distintos ámbitos, potencializar el uso del pensamiento estratégico de acuerdo con sus conocimientos, experiencias, formas de actuar y relacionarse en espacios comunes, así como aprovechar su capacidad de cuestionar el mundo al proponer, diseñar e innovar productos, procesos o servicios de manera sustentable y en la medida de las posibilidades implementarlos. Finalmente, es importante profundizar en la valoración y construcción de saberes e intervenciones en el que se promueve la participación, vinculación y colaboración en su familia, escuela y comunidad ante los retos que implican la búsqueda continua de soluciones para la satisfacción de necesidades humanas en diferentes momentos, los cuales se derivan en los contextos en los que se encuentran, así como el análisis y evaluación de las alternativas que plantean para la transformación del mundo y el bienestar de todas y todos. Si ustedes se dan cuenta, cómo en esta fase ya aún es mucho más complejo, ¿no? Ya se deben tomar en cuenta muchas situaciones, es más profunda la participación de los estudiantes, ¿no? Todo con base en sus vidas, pero en estos análisis, ¿no? Que todo parta de su realidad, de sus vivencias, de sus mismos complejos que presentan y ante todo lo marca, ¿no? Que se debe fortalecer el autoestima, pero también la resiliencia, porque pues es cambio de hormonas, es cuando pasan de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, son muchos cambios físicos, hormonales, entonces se debe fomentar que ellos los reconozcan, que trabajen con ellos, que los identifiquen, que sepan que van a seguir teniendo una constante evolución, pero que ellos no se compliquen, ¿no? Hay que ayudarlos a superar todos estos retos que ellos van pasando por todos estos cambios. Entonces, es una fase muy compleja por todo, pero bueno,
Recuerden que en secundaria es tecnología. Aparte de tecnología, se enfoca, bueno, es que esto está acá abajo, tecnología, educación socioemocional, tutoría. Me gustaría más que nos enfocáramos hacia en estos PDA, más que en los de tecnología. Entonces, igual, la misma dinámica, tómenle una foto para que ustedes puedan ir checando cuál. Vimos las fases 2, 3, 5 y 6. Cada una con sus especificidades. Entonces, vamos a ver cuáles son las propuestas que ustedes tienen. Es muy importante que conozcamos qué es lo que nos habla, ¿no? Cuáles son las características, cuáles son las finalidades de este campo, cuáles son estos PDA que ustedes deben desarrollar, trabajar con sus alumnos y que ustedes con base en eso ya vayan practicando, ¿no? Pues, analizando bien las situaciones y hagan estas propuestas de actividad. Entonces, aquí digamos, la fase 4, pues no la leímos, no se va a completar. Entonces, la fase 5, sí, y la fase 6. Entonces, vamos a ver las propuestas que hicieron aquí. Bueno, ya Maestra, habíamos Ajá, una adelante. disculpa, ¿sí me podrían pasar el link? Es que me salí y no sé qué le pasó a mi celular y borré la página. Si me podrían pasar para poder subir mi actividad, porfa. Sí, claro. Es que yo no sé aquí. No me aparece No sé, maestra. Aquí está, aquí está. ¿Qué le mando, maestra? ¿El link nuevamente? Ajá, por favor. Si me hace el favor. Sí, se los voy a mandar aquí en el chat y en el grupo de Muchas WhatsApp. gracias, maestra Xochitl. Sí, Gracias. maestra. Sí, Bueno, ya lo entonces acabo aquí de ya habíamos. mandar aquí y ahorita se los mando al WhatsApp. Perdón, gracias. No, gracias a usted. Bueno, ya habíamos leído aquí el de la compañera que nos hizo de descripción de físicamente, como en una hoja, dibujar su mano y en cada una de sus dedos, plasmar una de sus cualidades. Como es preescolar, yo me imagino que plasmar sus cualidades tal vez a través de dibujos, ¿no? Porque pues, se supone que en preescolar aún no dominan la lectoescritura. Por eso siempre hay que tener en cuenta cuáles son los grados o las fases en las que están para adaptar las estrategias. El PDA sería que identifica que la lengua que hablas, las costumbres familiares y el lugar donde vive contribuyen a la formación de su identidad y pertenencia a una comunidad en la que participe y colabore. Y la actividad sería lotería de la lengua de mi comunidad. La actividad consiste en hacer una lotería de la lengua que se habla en su comunidad o la que está más cercana. Las cartas de la lotería tendrían la imagen y el nombre en español y la lengua que se habla. Ah, muy bien. Muy bien esa actividad. Se puede adaptar de muchas formas la lotería. Es un juego muy, muy efectivo. Me miro, reconozco y me presento. El PDA reconoce algunos rasgos de su identidad física, qué se le dificulta, qué no le gusta y lo expresa con otros lenguajes. La actividad es que iniciaría con una dinámica de espejo. Cada niña y niño se colocaría frente a un espejo individualmente y se observaría detenidamente. La docente guiaría con preguntas como qué ves en tu cara, cómo es tu cabello, etcétera. Luego, en una ronda grupal, cada niño compartiría una breve presentación diciendo su nombre y sus gustos. Para quienes aún tienen dificultades para expresarse verbalmente, pueden brindarse opciones como dibujo, recortes, etcétera, reconociendo la importancia de múltiples lenguajes en esta etapa. Fíjense que una actividad muy parecida, la vi en uno de mis visitas de evaluación diagnóstica a inicio de ciclo. Visito las escuelas, ¿no? Para, pues, este seguimiento que se le debe dar, ¿no? El acompañamiento a las escuelas. Y una compañera en primer grado
tenía una actividad muy parecida. Había llevado el espejo y sus niños, y ella le decía cómo se ven, cómo eran, que se describieran. Y ya al final, digamos, ella le agregaba, pues que todos se dieran cada vez que pasaba uno, le dieran un aplauso y le dijeran algo bonito, ¿no? Así como que eres una maravillosa persona, eres muy linda, eres un gran compañero. Y esa dinámica estuvo muy, muy, muy bonita. Y aquí es para preescolar, les digo, también ahí mi compañera es de la fase 3 y creo que la podemos ir adecuando para cada una. Ya ahorita que la recordé, creo que me gustaría hasta aplicarla con mis compañeros directores, a ver cómo nos vemos. Lo platicábamos en la clase anterior, ¿no? Cómo a veces nosotros no somos capaces de reconocer cuáles son nuestras fortalezas, aunque las demás personas las vean, a nosotros a veces se nos dificulta creer que tenemos muy buenas cosas y que por no aceptarlas y no conocerlas nos cueste mucho trabajo pues desarrollarlas, ¿no? Y compartirlas con los demás. Y como docentes debemos estar siempre trabajando con eso, debemos tener un buen autoestima, debemos saberlo porque de esa manera nosotros podemos guiar de mejor manera a nuestros estudiantes. Este PDA es las emociones en la interacción con diversas personas y situaciones, el teatro de las emociones. Actividades, los niños representarán mediante títeres o juego de roles situaciones cotidianas que les provocan emociones como alegría, tristeza, miedo, sorpresa o enojo. Después compartirán cómo se sintieron ellos o sus personajes y escucharán las experiencias de sus compañeros, promoviendo la empatía y la expresión emocional. Ay, sí, está muy bonita esta. Y recuerden, como dicen, no hay emociones buenas o malas, ¿no? Simplemente que hay unas negativas y que pues no es que sean malas, debemos identificarlas, conocerlas y es muy importante para saber cómo reaccionamos ante ellas, ¿no? Cómo superarlas y tener resiliencia. Bueno, con la fase 3, que es primero y segundo de primaria, platica sobre sucesos de su historia personal y familiar. Y la actividad sería que realizar una línea del tiempo con fotografías de eventos y o sucesos que han ocurrido en su ámbito familiar y personal. Bien. PDA, plática sobre sucesos de su historia personal y familiar, los ordenadores en antes, después y ahora. La actividad en una hoja blanca, los niños de primer grado dibujarán a su familia. Posterior al dibujo van a pasar al frente para narrar cómo es su familia, a quienes dibujarán y los momentos que han pasado juntos. Muy bien, eso, porque hay veces que no se les toma en cuenta a los niños, ¿no? Es algo que ustedes como docentes deben recordarles siempre a los padres, realmente para fortalecer esto de la autoestima, el autoconocimiento, los padres y nosotros mismos siempre tomarlos en cuenta, preguntarles cómo se sienten, cómo la pasaron, después de un fin de semana, qué hicieron con sus familias, qué les gustó, que les cuenten lo divertido y viceversa, ¿no? Los padres de familia todos los días deberían de recibir a sus hijos preguntándoles cómo les fue, qué hicieron, cómo se sintieron, con quién jugaron, qué aprendieron, pues para fortalecer los lazos, también para potencializar la expresión oral de los niños. Decimos, ay, bueno, es un niño muy penoso, no habla, no sabe hablar. ¿Cómo? Pues si no lo promovemos, no lo desarrolla, no lo pone en práctica, pues no va a poder hacerlo, ¿no? Aquí, capacidades y habilidades motrices, actividad, circuito de movimiento y sentidos. Para primer año, los estudiantes recorren un circuito con estaciones que implican patrones básicos de movimiento como correr, saltar, girar, caminar en equilibrio, utilizando diferentes espacios y objetos, aros, cuerdas, colchones, conos, etc. En cada estación reflexionen sobre cómo se sintieron al realizar el movimiento y qué parte de su cuerpo usaron, favoreciendo así el conocimiento de su esquema corporal y su percepción del espacio y del tiempo. Muy bien. Oigan, compañeros, de verdad que todas estas estrategias están muy bien, son muy dinámicas, favorecen totalmente al desarrollo de este campo formativo. Cuando estén en frente grupo, los que aún no están en frente a grupo, no se les olvide que no siempre tengan las presentes, no caigan en la cotidianidad de lo mismo, ¿no? De lo que la nueva escuela mexicana no quiere, de tablas, repeticiones, sino de una formación totalmente integral.
exploradores de mi comunidad, PDA ubica algunos referentes del lugar donde vive y se encuentra su escuela. Platica sobre las características geográficas, climáticas, ambientales, socioculturales, lingüísticas de su comunidad y escuela. Actividad que los niños y niñas se conviertan en pequeños exploradores del entorno donde viven y asistan a la escuela. Tomarán notas, explorarán y como producto final se podría crear individual o colaborativamente una maqueta de la comunidad. Muy bien. De verdad que son muy buenas las actividades y todas potencializan totalmente a la formación integral y también la vida en convivencia. Hacen que los niños pierdan, digamos, el miedo en convivir, se sientan capaces de participar, ser escuchados y a la vez respetar las vivencias y las opiniones de los demás. Ya, vamos a leer una de la fase 5, luego la fase 6. Fase 5, PDA intercambia experiencias de estudio para visualizar las opciones que tienen en su futuro. Y la actividad sería realizar en su libreta o cartulina su proyecto de vida, donde escribirán sus metas a corto plazo y largo plazo con un dibujo o varios dibujos. A esa yo le agregaría, ¿no? Que se llevara después como cuáles acciones aplicarían para que a lo largo del ciclo escolar fuera como un proyecto, ¿no? Aunque tuvieran otros proyectos y ellos pudieran viendo de cómo van en alcanzar sus metas a corto plazo. La fase 6, el PDA sería reconoce cambios presentes a lo largo de la vida y en la adolescencia para definir metas personales y en colectivo alcanzar en un corto, mediano y largo plazo. La actividad sería hacer un proyecto de vida donde escribirán corto plazo, mediano y largo plazo, donde pondrán lo que quieren lograr durante el tiempo que ellos propongan. Miren, es una actividad muy similar y que pudieran hacer ellos, ir enseñándoles, ¿no? Porque en esta vida, como lo decíamos, pues todo es de planeación, todo es de ponernos metas, propósitos y estar muy conscientes de cuáles son las acciones que nos van a llevar a alcanzarlas, qué podemos hacer de nosotros mismos, de esas fortalezas que nosotros tenemos, aplicarlas y también identificar lo que pues no somos tan buenos, ¿no? Y nos va a frenar un poco el desarrollarlo. Bueno, oigan, ya leí demasiado, ya hablé mucho. Ay, bueno. ¿Se ve la pantalla, perdón? No, ya no se ve, maestra. Ah, sí, ya me imagino. Bueno, miren, vamos a... Ahora sí ya, ¿verdad? Ya vimos este. Sí, ya. Gracias. Bueno, en este campo, específicamente, si nos vamos al nivel de primaria, se desarrollan todas las actividades propuestas en los proyectos del libro de texto en las tres, en primaria específicamente, que son los proyectos de aula, escolares y comunitarios. Todos se trabajan por la metodología sociocrítica de aprendizaje de servicio. Y esta se desarrolla en 5 etapas. Ahorita vamos a ver unos libros de texto y digamos específicamente, como les digo, en primaria, viene toda la organización en estas 5 fases, ¿sí? El primero es punto de partida, así se llama, punto de partida. Y pues lo que nos dice la frase, ¿no? Es donde se inicia el proyecto y se supone que deben hacer del interés del niño. Pero aquí es la parte importante de los maestros. Si nosotros debemos guiar a los niños, ¿no? Debe partir de su interés, debemos enfocarnos en cosas que realmente les interese o de situaciones que están pasando. Y por eso debemos ser capaces de hacerlos que ellos, ese tema o ese proyecto que queremos desarrollar, pues que sea de su agrado, ¿no? El segundo punto es lo que sé y lo que quiero saber. En esta etapa hay que guiar las actividades para conocer la realidad sobre la que se trabajará, por lo que es indispensable que ustedes recaben la información, identifiquen los recursos con los que se cuenta y se establezcan cuáles son estas responsabilidades, digamos, no solamente, porque recuerden que los proyectos, pues no solamente participa el niño y el maestro, ¿no?
Muchos de ellos deben participar los padres de familia y también la comunidad en general. Pues, el tercer aspecto es organicemos las actividades. Y aquí se trata de guiar las actividades que articulen la intencionalidad pedagógica con la intencionalidad del servicio para cuestionar lo que se hará y con cuáles recursos humanos y materiales se cuenta. Hay una intencionalidad pedagógica, pero también hay una intencionalidad de servicio, de servir, cómo nos va a funcionar, cómo les va a servir a los niños en su desarrollo y o a la comunidad. El cuarto es creatividad en marcha y es la puesta en práctica de todas las actividades planeadas, ¿no? De todo el proyecto. A lo largo de recuerden que la evaluación siempre debe ser formativa. Esta es que se da a lo largo de todo el proceso. Se deben, pues, determinar bien los tiempos. También si nos damos cuenta que los tiempos no nos están dando o que las actividades realmente no nos están funcionando, pues todas las planeaciones son flexibles y ustedes tienen la capacidad de adaptarlo, pues, a las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Y la última es compartimos y evaluamos lo aprendido. Pues al concluir el proyecto, se propone una actividad para la evaluación final de los resultados, así como del cumplimiento de los objetivos y logros del proyecto. Aquí, ustedes deben considerar tanto los resultados de la experiencia académica, porque obvio, se van a ver PDA y contenidos a lo largo de este proyecto, como el cumplimiento de los objetivos en función del servicio de la comunidad. Por eso son dos aspectos, ¿no? Lo académico, digamos, lo pedagógico, pero también la parte de servicio que va dirigido a la comunidad. Entonces, no es que se evalúen dos cosas diferentes, es una misma, pero tomando en cuenta dos aspectos. Entonces, la construcción de estos proyectos en este campo va guiada y apoyada pues en el desarrollo, como lo hemos estado viendo, de todas las actitudes y valores de los alumnos, y estos actitudes y valores los deben guiar, ¿no? Para ir ellos creando pues su proyecto de vida, ellos vayan identificando cuál es la importancia de su participación en la comunidad y cómo esta participación siempre debe ir basada en el respeto y en el diálogo. Vamos a que conozcan, ya, yo me imagino que ustedes conocen ya, pero vamos a darle una repasada, digamos, a esta parte de los libros de texto. Miren, esta es la página de Conalité. Aquí está el catálogo de todos los libros. Vamos a ver el de primaria, no sé, vamos a agarrar tercer grado. En tercer grado, no sé, cualquiera, el de comunitario. Y yo creo que ustedes, la mayoría, los que están en primaria, pues conocen cómo está la estructura, ¿no? De eso. Al igual que que en el programa sintético, vienen agrupados toda la presentación o los proyectos en los diferentes campos formativos, ¿sí? El campo formativo y el humanitario en este grado comienza en la página 260. Entonces, aquí en tercer grado comienza aquí. Recuerden que todos los campos formativos y los ejes articuladores tienen un símbolo. Si ustedes ven a mano izquierda, aquí están estos dos como, aquí están, aquí está sobresaliente este símbolo, y este símbolo es específicamente el campo de lo humano y lo comunitario. Y estos dos que están acá abajo nos quiere decir que en este proyecto, que es del campo de lo humano y lo comunitario, se van a trabajar estos dos ejes articuladores. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles eran las fases que les dije que acabamos de presentarles? Que son 5 fases para desarrollar este aprendizaje de servicios. Y el primero es el de punto de partida. Aquí está, punto de partida. Entonces,
Aquí arranca el proyecto. Estas son las actividades iniciales de cómo arranca el proyecto. Aquí nos vamos siguiendo. Uy, la actividad en marcha. No, es que acá está. Ay, ya me pasé porque ya llegué aquí hasta el final, en donde dice valoramos y compartimos. Me pasé organizamos las actividades, están acá. Uy. Aquí está, organizamos las actividades. Aquí abajo. Creatividad en marcha. Aquí arriba, a mano derecha. Y pues por último, el de compartimos y evaluamos. ¿Sí? Y aquí termina, digamos, este proyecto y inicia el siguiente. Todo este apartado, creo que son 10 proyectos, todos son de este campo. Y aquí abajo, digamos, en este proyecto, se van a trabajar por 3 ejes articuladores. ¿Sí? La estructura de todos los 6 grados de educación primaria es la misma en los 3 libros de proyectos. Y específicamente con ese aprendizaje en servicio, que es ese tipo de metodología que se desarrolla este campo, ¿sí? Y específicamente en primaria. Ay, no, me voy a salir de aquí porque... En secundaria, recuerdan que en secundaria ve específicamente las asignaturas, ¿sí? Entonces, y por campo formativo. Aquí en secundaria está el libro para cada uno de los campos. Entonces, aquí vemos el segundo es el libro de texto de lo humano y lo comunitario. Y a lo largo de todo este libro, pues habla solamente de este. Aquí se ve más grande el símbolo del campo formativo. Aquí está por asignaturas, digamos, por disciplina, tecnología, y estos son los temas que ven del humano y lo comunitario en tecnología, educación física y tutoría y educación socioemocional. Entonces, así es como se organiza este campo formativo en secundaria, que tienen específicamente un libro para ese campo formativo y viene dividido en las 3 disciplinas que abarca en secundaria. Okay. Bueno. Y en preescolar viene, digamos, un poco, no tan específico como viene en secundaria, que viene específicamente un libro, y luego en primaria, que viene dividido. En preescolar, ay, viene a lo largo también de estos 3 libros, ¿sí? Entonces, viene a lo largo de estos, ese es el fungible. Entonces, aquí vienen específicamente los cuentos, porque estos son cuentos, ellos van haciendo, y a lo largo de todos los cuentos se van viendo los diferentes campos formativos. A diferencia de primaria, que especifica claramente cuál es el campo formativo que se está viendo, en preescolar no lo marca de la misma manera. Todos los libros de texto están aquí en esta página, en Libros con Alitec. Esta es la estructura total de él. Entonces, ahorita nos vamos a ver un video, pero antes de ver el video, me gustaría escuchar
si alguien en alguna práctica o los maestros en servicio, los que están en formación, si en una de sus prácticas les tocó desarrollar algún proyecto del campo formativo, o a los maestros que están en servicio, ¿cómo desarrollan ustedes este campo? ¿Alguna experiencia? Bueno, yo A creo, ninguno. pues, perdón, Ah, yo creo, adelante, por maestra. ejemplo, que cuando, ahorita que bueno, los que ya estamos en servicio, ¿no? Por ejemplo, ahí en la normal hay muchas actividades que o sea, que bien entran en este campo formativo que hemos estado analizando en este diplomado de ciudadanía. Por ejemplo, el hecho de organizar las jornadas de práctica, por ejemplo, ya es una cuestión que cada academia, desde cada una de las licenciaturas, pues hace todo un proyecto, hacemos un plan de academia, un plan de semestre por academia, pues para poder determinar cómo vamos a trabajar con los estudiantes y a su vez los estudiantes cómo interactúan con el contexto de la escuela en la cual están asignados. Entonces, pues ahí es un campo vasto, pues para poder determinar y mostrar todo este campo de acción y con base en lo que pues ha estado trabajando. Yo me acuerdo cuando trabajaba en básica, en secundaria específicamente, también teníamos muchas actividades, por ejemplo, cuestiones deportivas, interacción con otros colegios, que de una u otra manera, pues también había, no era nada más vámonos a tal sede y jueguen y cosas así, ¿no? Sino que también se tenía un proyecto específico para poderlo desarrollar. Ahorita bueno, yo no he tenido la oportunidad de salir con los estudiantes a viajes. De hecho, pues con toda esta cuestión de la inseguridad, bueno, primero la pandemia y luego la cuestión de la inseguridad, sí se ha frenado un poco estos intercambios, ¿no? Pero pues yo recuerdo que creo que fue en el 2014, 16, me parece, que fue la última vez que como academia participamos en un pues viaje de estudios. Nos fuimos, a San Cristóbal de las Casas y fue con la primera generación del plan 2012, lo recuerdo perfectamente bien, que teníamos de la licenciatura. Y pues hicimos muchas cosas relacionadas con todo lo que nosotros también teníamos en cada curso. Entonces, yo creo que ese tipo de actividades y todo lo que se hace en básica, los concursos, las olimpiadas, los proyectos, cuando la escuela va, por ejemplo, al ayuntamiento, que la invitan a hacer los honores, a una cuestión, a una conferencia, visitar la biblioteca, no sé, pues yo creo que pues son ejemplos de cómo se desprenden elementos de este campo para poder interactuar. Todo con una determinada organización, ¿no? Llámese proyecto, secuencia, planeación, como, pues como se pueda atender, ¿no? No sé si por ahí va la respuesta. Yo siempre he dicho, bueno, no hay respuesta buena ni respuesta mala, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Como todo, pues debe llevar uno una planeación, ¿no? Rescato mucho. Todo debe tener una planeación. Nosotros, más como docentes, yo siempre les ponía el ejemplo cuando hablábamos sobre planificaciones o planeación o elaboración de proyectos a mis compañeros es, nosotros hasta para ir al súper planeamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de comer? Tenemos que hacer una planeación. En que viene el fin de semana, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el fin de semana? Pues planeamos. Que si queremos irnos de fiesta, que lo planeamos. Si no nos digamos más que unas vacaciones, todo lo tenemos que planear. O sea, tenemos que tener en cuenta cuáles son los métodos que queremos lograr, cuáles son las acciones que debo llevar a cabo, cuáles son los materiales que necesito, con quién cuento y todo esto. Entonces,
¿Por qué? Si para nuestra vida cotidiana necesitamos hacer una planeación, ahora imagínense, ¿no? Para dar una clase, para formar a un individuo, estamos sembrando, estamos a pequeños o adolescentes. Entonces, para empezar, eso. Otra, pues si estamos hablando de una ciudadanía global, como dice, no solamente es que interactuemos y que nos quedemos en un solo lugar, o sea, no es de que yo me quede en mi hogar, o sea, creo que ni en pandemia, o sea, ni en pandemia también salíamos a través, aunque sea de estos medios, pero interactuábamos con otras personas que no están siempre dentro de nuestro mismo contexto. Y esto implica que nosotros tengamos una conciencia mucho más amplia, tengamos una mentalidad global y no centrarnos solamente en nosotros, ¿no? Cómo debemos nosotros actuar de manera social, cómo también no nada más en la sociedad, sino que en lo político, ¿no? Digamos, en el Consejo Técnico de Supervisores que tuvimos, yo soy primaria federal, nunca había participado la secretaria o el secretario de Educación. Y esta vez, a medio consejo técnico, llegó la doctora Claudia Tello para saludarnos, pero también fue para invitarnos y hacer conciencia de la participación que debemos hacer el domingo, ¿no? Como ciudadanos, porque somos ciudadanos en los cuales me guste, esté de acuerdo, ¿no? Pero pues las leyes se deben cumplir y ya después me puedo quejar, ¿no? Si no participo, pues ¿cómo me voy a quejar? Entonces, en esa parte debemos ser conscientes como nosotros, pues somos muy importantes, no debemos demeritarnos, aunque seamos, ay, yo uno más, un voto más, un voto menos. No, no, debemos hacerlo, porque si yo quiero un cambio, pues yo debo participar. Entonces, esa es una manera de formarme como un ciudadano global. Entonces, esta es una forma. También, ahorita, en consejo técnico para los que están en servicio, esta sesión va a haber un análisis, ¿no? Nos están dando como una encuesta para que todos los colectivos analicen, dialoguen y se tomen acuerdos para hacer propuestas para el nuevo programa. Ven que se va a eliminar UCICAM y se va a crear el nuevo programa. Entonces, nos están dando la oportunidad. Dirían alguien, es que es maquillado. Bueno, sea maquillado o no sea maquillado, pues yo como una persona que soy miembro de una sociedad laboral, pues mi responsabilidad como ciudadano es participar. Entonces, también, si están en práctica ustedes, los que aún no tienen plaza y les toca estar en el consejo técnico, pues también pregúntenle a sus directores, maestros, si ustedes pueden participar, para que ustedes también comenten qué opinan sobre estas nuevas normativas y lineamientos que se van a crear con la nueva pues unidad de pues lo que va a sustituir a UCICAM, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos, que nos involucremos, que participemos para que nuestro conocimiento, pero también nuestra participación sea en todos los ámbitos y realmente podamos ir construyendo pues un mundo más justo y equitativo, aunque parece utopía, ¿no? Pero si nos quedamos con los brazos cruzados, pues realmente pues no podemos al rato nada más quejarnos. Hay que trabajar, estudiar y soltar un poquito más la lengua, claro, razonado, filtrado, y hacer que se hagan escuchar nuestras propuestas. Entonces, vamos a ver un pequeño video. ¿Me dicen, por favor, si se escucha? Gracias. Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es importante el concepto rectángulo si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en un aula y les dibujé a los niños muy pequeñitos un rectángulo. Y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños, te faltan los ojos y la nariz y la boca.
Y cantaron todos. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo callado. Y no, nos la enseñó Aurora, nos la enseñó Aurora. Yo callado. Yo no quise investigar con Aurora. No, yo les escuchaba atentamente. Pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada. Que el rectángulo no tiene ojos. Escucha, no. Y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos pero no son los objetos. Qué maravilla, pero yo tengo la opción B. La opción B. Y la opción B es: rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo les dije, pero eso es una maravilla. Y entonces dijeron todos, ¿te gusta? Digo, claro. Digo, a ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que tenía orejas, que era feliz, y la cantamos todos, perfecto. Al día siguiente, yo entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción del sí? Digo, oye, yo me sé otra. Dice, ¿sí? ¿Tú te sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprenderse la mía. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora, que pudiera intervenir en la educación. Yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos, ¿no? Y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos y dos, mejores personas. Esto no quita que, evidentemente, tengamos que tener en cuenta que la finalidad entonces tiene que ser el saber. Cuando se habla de saber, también hablo de un saber convivir, de un saber estar, de un saber sentir. Son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Lo cual quiere decir que si la educación tiene una misión es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos. El lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona. Lo importante es la persona. ¿Algún comentario sobre el video? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, adelante. Me gustó que decía algo de que le había puesto un ejercicio a sus alumnos sobre un cuadrado y que ellos les decían, no, pues le faltan los ojos y le faltan esto y aquello. Y entonces es donde empezó como la curiosidad y todo esas preguntas y todo, pues de ahí desemboca, ¿no? el contenido del video. Y pues al final la reflexión, o bueno, el mensaje final es de que, no sé, todos somos o tenemos un pensamiento pues diverso tal vez y tenemos ideas que en lo común pues sí se llegan a parecer. Muchas gracias, maestro. Así es. Podemos ser tan diferentes, ¿no? Pero es muy difícil que queramos ir contra nosotros mismos. Es como que tenemos muchas cosas en común, aunque todas necesidades, características diferentes, pero hay algo que nos une. Todos somos seres humanos, pues, que vivimos en sociedad. Entonces debemos siempre ir creando esos lazos de crecimiento, de respeto mutuo, para vivir de una manera más sana y respetuosa posible. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre este video? ¿Qué les deja? ¿Qué nos deja como docentes?
O después de esto, ¿qué pensamos? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a tratar a nuestros alumnos? ¿Como personas, como seres que no saben, como seres inferiores o como seres que tienen mucha información, que tenemos mucho que aprender de ellos, que tenemos ese compromiso para formarlos de una manera integral? Maestra Suset, adelante. Bueno, algo que se me quedó también del video es que teníamos que tratar a los alumnos con respeto, ¿no? Porque si ven los alumnos que nosotros no los estamos respetando, pues obviamente ellos tampoco. Y también en la forma de cómo nos comunicamos con ellos, al interactuar también debe de ser positivo, no negativo, porque igual eso es importante dentro de un aula y más cuando ya estás frente a grupo, de que siempre les debes de inculcar el respeto, siempre debe de estar. Así es, maestra Suset, muchas gracias. No importa si son niños o son adultos o si son hombres o son mujeres, no importa, ¿no? Ante todo debe estar el respeto, ¿sí? El respeto hacia cualquier ser, de hecho, hacia cualquier ser vivo, ¿no? Porque también este campo formativo nos habla de eso, no solamente de respetar a los humanos, sino nuestro ambiente, hacia los animales, hacia las plantas, hacia todo el medio ambiente, debemos ser respetuosos, debemos reconocer que son seres vivientes que sienten y que así como nosotros merecen ser tratados con respeto y muy dignamente. Entonces, miren, el trabajo final va a ser algo realmente muy sencillo. Van a hacer ustedes mínimo una cuartilla, ¿no? Una página con 1 punto de línea, 1.5, interlineado de 1.5, los márgenes normales, mínimo, por eso les digo mínimo, y ustedes deben pues hacer este proyecto de vida, ¿no? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles son las metas que ustedes tienen que alcanzar a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son algunas acciones que ustedes van a desarrollar o necesitan poner en práctica para poder alcanzar estas metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo? Y ahí también van a poner para ayudarlos que completen bien su mínimo, su cuartilla. ¿Cuáles son esas fortalezas que ustedes identifican en sí mismos, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad que deben trabajar, que deben mejorar? ¿Y cuáles son algunas de las estrategias que a ustedes les gustaría o van a poner en práctica para tener un mayor autoconocimiento? No sé si quedó claro. Mínimo, mínimo una. Pueden ser 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero mínimo una, les digo con interlineado 1.5, básico con Arial 10, 9. Yo creo que todos van a hacer más de una cuartilla. Ya nada más poniendo las metas o objetivos a corto, mediano plazo. Ustedes mismos deben ser conscientes, ¿no? De que deben ser metas que puedan alcanzar, que sean capaces de alcanzar y cuáles son estas acciones, ¿no? Que van a implementar para poder lograrlas. Pues, esa va a ser el producto. Ya creo que la próxima sesión les indicarán cuándo deben subirlo. Y sí. Entonces, ¿está claro el producto? Maestra, tengo una Maestra, pregunta. A ver, primero no me acuerdo, no vi quién habló primero, pero creo que Ah, sucede. bueno, Adelante. tengo una pregunta. En cualidades dijo, ¿verdad? Que teníamos que colocar nosotros. O sea, sí, Cualidades de ¿cuáles son tus nosotros. fortalezas? Sí, ¿cuáles son tus cualidades, tus Ah, fortalezas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus valores? disculpe, ¿y en estrategias?
¿Cuáles son las acciones que tú vas a implementar para poder alcanzar tus metas y tus propósitos de vida? Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguien más? Creo que iba a hacer una pregunta. Sí, yo, maestra, Adelante. ¿será posible que me podría repetir el producto? Es que lo que pasa es que se me fue el internet y no la pude escuchar. Ok. Mira, mínimo una cuartilla con interlineado de 1.5, Arial 9, creo que dije, 10. Van a poner cuál es tu proyecto de vida, ¿no? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Y cuáles acciones son las que tú vas a implementar, vas a desarrollar, vas a hacer para poder alcanzar esas metas. Pero también debes señalar cuáles son tus fortalezas, diría tu amiga, cuáles son tus cualidades, o sea, cuáles son estas habilidades, valores, en lo que eres buena, ¿no? Y también cuáles son estas áreas de oportunidad, cuáles son estas debilidades que tú consideras tener. Ok, gracias, Dice, maestra. ok. ¿Ya quedó claro? Creo que ya no hay más preguntas. Sí, maestra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que tengan una linda noche, una linda semana. Muchas gracias, maestra Xochitl. Sí, Y maestra, pues, muchas gracias a usted. pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 5. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Excelente luego. noche. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias.